Muy buen día para todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes. Además, estamos iniciando una semana muy importante para todos los cristianos. Una semana en la que recordamos el sacrificio de amor más grande por toda la humanidad. Recordamos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tenemos mucho para recordar esta semana y quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque vamos a compartir mucha información con ustedes. Pero antes queremos invitarles a compartir con nosotros nuestros titulares. Mirta Barreto, pastora de la Iglesia de Sordos de Areguá, nos comenta la gran responsabilidad de llevar a cabo este lindo desafío. Elecciones 2013. 12 horas de oración del pueblo cristiano. Samuel Hernández visitó nuestro país para darnos una inyección de fe. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano con la siguiente información. Esta semana se estuvieron haciendo entrega de los premios ADEC 2013, donde fueron distinguidas 15 empresas y empresarios. Fueron distinguidos en diferentes labores que estuvieron realizando a nivel nacional y fueron seleccionados justamente por la excelencia que representan en estos rubros. Premios ADEC es el certamen anual más importante del país en el ámbito empresarial, puesto que reconoce el trabajo y la responsabilidad empresarial de empresas y empresarios. Las respectivas empresas son calificadas en base a criterios preestablecidos y diferentes procesos de selección. El presidente de la asociación, Luis Fretes Quinini, destacó que los empresarios que fueron premiados tienen un camino definido y que para llegar hasta donde están hoy tuvieron que abrirse senderos con mucho esfuerzo y dedicación. Y para llegar a donde ustedes llegaron, tuvieron que ir abriendo un camino. Y el fracaso no les ganó nunca. Tantas son las cosas en el Paraguay que podría justificar un fracaso. Y ustedes no se quedaron en esas excusas. Por un lado, felices porque la mitad de nuestros premiados de hoy son del interior del país. Eso nos da una satisfacción enorme. Estamos felices porque Paraguay no se queda acá en Asunción Central. Tiene muchísima vida y muchísima producción más allá. Parte del discurso de Luis Fretes aseguraba que nuestro país necesita de más empresarios emprendedores, ya que si existe más trabajo, aumentan las riquezas para todos. Estos premios son una muestra de que mucha gente es disciplinada, que invierte tiempo en su crecimiento y en el de los que le rodean, y también es una muestra de visión de futuro y buena producción de mano de obra paraguaya. Y atención con la siguiente información. David Parrish, fundador de la Escuela Internacional de Liderazgo y Teología y además líder de evangelismo explosivo, estuvo por Paraguay y hoy en Noticiero Cristiano le deja un mensaje muy especial a los jóvenes. David Parrish ha sido un misionero internacional en los últimos 10 años, liderando equipos en Albania, Barbados, Kenia, México, Suiza y Ucrania. Tiene una pasión por el desarrollo de líderes que viven su día a día como misión. He aprendido que lo más importante es estudiar la palabra de Dios y conocerle a Él. Y lo que Él nos da a nosotros no es para nosotros, sino para que nosotros lo pudiéramos dar a otros. Parrish es líder de evangelismo explosivo y fundador de la Escuela Internacional de Teología y Liderazgo en Thomasville, en Georgia, Estados Unidos, y estuvo dictando curso por Paraguay. Ha tenido el privilegio de conocer a varios ministerios acá en el Paraguay y personas que están trabajando en esos ministerios, y lo encuentra muy emocionante ver cómo Dios está trabajando en este país ahora. Esto forma parte de la historia de la Iglesia, tanto a nivel nacional como internacional, y nosotros compartimos con ustedes en Noticiero Cristiano. En el Paraguay de 1898, la Cámara del Congreso Nacional sanciona leyes de fomento migratorio. Una de ellas fue la Ley de Colonización y del Hogar, invitando de esta manera a pobladores de todo el mundo a venir y trabajar por el progreso de nuestra nación. En esa época, la mayoría de los inmigrantes que llegaron al Paraguay fueron agricultores, comerciantes de denominación evangélica protestante que una vez establecidos, edificaban escuelas y fundaban iglesias.
Esta notable ley de fomento migratorio, con el correr de los años, marcó un ícono dentro del desarrollo poblacional y económico de nuestro país. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte le contamos más acerca de un encuentro de oración imperdible en el mes de abril que vamos a estar compartiendo con ustedes. Al volver de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en el Noticiero Cristiano. Y en este abril, específicamente el 21 de abril, se viene una fecha muy importante para todos los paraguayos. Es la fecha en la que elegimos al presidente, pero también el 5 de abril es una fecha muy especial para todos los cristianos, porque vamos a tener la oportunidad de clamar por nuestro país. Se vienen 12 horas de oración muy poderosas y al respecto tenemos más detalles con el pastor Santiago Maldonado. La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, la Red Nacional de Oración y el Ministerio Evangelístico Jesús Responde al Mundo de Hoy realizan el encuentro denominado 12 horas de oración por las elecciones. Destacamos la importancia de asistir a esta vigilia, en donde el pueblo cristiano buscará la dirección de Dios por los futuros 5 años de nuestro país. Esa maratón creyó oportuno el comité que organiza la Maratón Nacional de Oración anualmente, creyó oportuno también orar y convocar al pueblo cristiano evangélico y a todos los cristianos a buscar al Señor, porque el Señor dice en su palabra, si mi pueblo se junta, ora, busca mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque todos sabemos que necesitamos un país sano, un país libre de corrupción, un país que sea transparente, honesto, y muy especialmente eso pasa por los hombres que integran el gobierno. Entonces es fundamental que la Iglesia tome un papel protagónico en el devenir, en el futuro de nuestra nación. Yo creo que la Iglesia tiene que dejar de ser mera espectadora de los procesos de cambios de nuestro país, para empezar a ser protagonista de esos procesos de cambio. Estamos a menos de un mes de tomar decisiones que cambiarán el rumbo de nuestro país. Es por eso que debemos interceder por las autoridades que van a ser electas. Dentro del programa de la Vigilia de Oración se encuentran momentos muy importantes, como bendecir la vida de los candidatos de las elecciones nacionales de este año, que fueron invitados especialmente. Invitar muy especialmente a todos ellos, a todos los cristianos, creyentes, miembros de las iglesias, y a los pastores les digo que dejen sus programas aparte y esa noche va para pasar juntos, desde el viernes 5 a las 7:30, 19:30 horas, hasta el amanecer del día sábado, que queremos cerrar ese evento con un culto de acción de gracias y de celebración de la Santa Cena, a las 7:30 de la mañana del día sábado 6. Entonces, vaya esta invitación a todos los cristianos, a todos los creyentes, porque necesitamos urgentemente que estas elecciones sean claves y sean dirigidas por el Señor. La invitación está abierta a todo el público. El viernes 5 de abril en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg desde las 18:30 horas hasta el sábado 6 de abril a las 7 horas. Imperdible realmente esta cita para todos los cristianos. Y ahora es el momento de hacer un contacto con exteriores porque ya están listos Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero con una historia desafiante de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, Mavi. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero Cristiano. Hoy nos encontramos en la ciudad de Asunción para conocer una motivadora historia. ¿A quién conoceremos, Guillermo? Hoy vamos a conocer la historia de Enrique Helmers, un emprendedor esforzado y valiente. Síganos. Enrique Helmers es un arquitecto, cineasta y compositor musical dedicado a una serie de actividades empresariales. Hoy nos comparte cómo su experiencia con Dios ha sido clave para su desenvolvimiento en todas las circunstancias de la vida. En la vida ocurren cosas que a veces son las más inesperadas. Y yo a los 17 años perdí un hermano de 24 años. Esa pérdida llevó a que mi familia pensara en una solución que varios años después sería hoy una realidad, que es lo que es Parque Serenidad, ¿verdad?
De ahí, con un hermano mío que también somos socios acá, hicimos una empresa también de aviones. Justamente mi hermano falleció en un avión, o sea, tuvo un accidente en un avión chiquito. Entonces, son dos cosas que ocurrieron. De un hecho, Dios convierte todo lo malo en bueno. De ese hecho surgieron dos empresas que nos dedicamos con mi hermano y que son exitosas. Nos cuenta el significado de Jesucristo en su vida como el máximo ejemplo a seguir para poner en práctica principios, pero sobre todo para identificar las maneras de expresar amor al prójimo. Dios es tan grande, tan difícil de comprender, su obra es tan grandiosa. Es Jesús quien con su ejemplo en carne, en carne y espíritu, Él nos dio la medida de la escala, digamos, como diría en la arquitectura, una escala, el amor de Dios hecho hombre. O sea, yo mirándole a Jesús, leyendo un poco, porque soy un gran lector, entonces leyendo un poco de las partes de la Biblia donde Jesús da donde escriben de la vida de Jesús, encontré respuestas a todo, al plano emocional, al plano empresarial, al plano técnico, a todas las cosas. ¿Y por qué? Porque estaba ahí Dios hecho hombre. Cada vez que tiene que tomar decisiones difíciles en cualquier área de su vida, recurre a tratar de comprender cómo actuaría Jesucristo para dar con las mejores soluciones. Cuando estoy al borde de alguna duda de algo, al borde de algún error, y bueno, me pregunté, ¿qué haría Jesús? Y no tenía la respuesta, y entonces digo, bueno, ¿qué haría Jesús? Va en el manejo de las empresas, en el manejo del matrimonio, en el manejo con los hijos. Entonces, ¿qué haría Jesús? Ese es mi verdadero y más fuerte testimonio. Muchas veces los seres humanos creen que el éxito se resume en la cantidad de bienes que se posee. Para Enrique, su éxito no está en el bienestar económico, se resume en la familia. La familia es el ejemplo más claro del amor de Dios. La familia es el ejemplo más claro del amor de Dios. Porque en la familia Dios nos da una capacidad muy superior a la del dinero y a la de la materia y a la de hacer empresas y cosas así. En la familia Dios nos da, comparte con nosotros su capacidad de crear vida. Para concluir, nos comenta cuál es su manual de instrucciones para la vida. Y tratando de aplicar lo que haría Jesús, que está claramente escrito, como un manual de operaciones y de procedimientos. Como dice que nosotros no venimos con manual para ser padres. Mentira, tenemos un manual. Para mí tenemos un manual para ser padre, la Biblia. No venimos con manual para ser seres humanos. Sí, también me parece equivocado. Tenemos un manual, que es la Biblia. Entonces, a través de la palabra, ¿qué haría Jesús? Yo di muchos pasos bien dados cuando podía haber dado pasos no tan bien dados. Hoy conocimos la historia de Enrique Helmers, una persona que supo en los momentos difíciles de su vida encontrar el camino para reencauzar esa búsqueda tan anhelada que es la plenitud, que es la suma, como él definía, de paz y perdón. Así como él, busca el propósito en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo para seguir descubriendo historias de emprendedores que están haciendo historia. Dios te bendiga.
Gracias Cristian y Guillermo y también al señor Enrique Helmers por compartir con nosotros este precioso testimonio. Y nosotros seguimos en Exteriores, pero esta vez para compartir con nosotros nuestra encuesta porque volvimos a salir a las calles y la pregunta de la semana fue ¿qué es el pecado? A ver un poco qué nos respondieron. Realmente yo considero el pecado algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos los mandamientos del Señor y cuando no lo cumplimos, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, estamos pecando porque estamos yendo contra su voluntad. Y con las cámaras de Noticiero Cristiano viajamos a la ciudad de Areguá, porque ahí queríamos conocer acerca de la loable labor que desarrollan en la Iglesia para Sordos. Ellos desarrollan una obra un poco atípica y poco conocida, pero que sin embargo rinde muchos frutos en el reino de Dios. La Iglesia de Sordos, situada en la ciudad de Areguá, cuenta con 25 miembros, casi todos ellos con la discapacidad de la sordera. Sin embargo, a la congregación también asisten personas oyentes, ya sean familiares o personas interesadas en trabajar con ellas. La falta de audición es la única discapacidad que impide la comunicación. Por esa razón, surge la idea de abrir una congregación luego de un llamado que recibió la pastora Mirta Barreto tras escuchar el testimonio de otra persona con el mismo sentir. El ministerio tiene una forma de trabajo que permite que los miembros no solo estén de manera pasiva, sino también activen de manera continua. La forma que nosotros trabajamos es que ellos hacemos todo en lengua de señas. Ellos son los líderes, ellos son los tesoreros, los secretarios, los que hacen el trabajo de evangelismo. Ellos se involucran completamente, están como miembros iguales. Las personas oyentes sí están invitadas y ahí tenemos muchas personas oyentes, pero ya con el deseo que ellos vengan y se entren dentro de lo que es la cultura de las personas sordas. Mirta Barreto asegura que posee un gran agradecimiento a Dios por las buenas cosas que hasta ahora ha hecho. Ella afirma que trabajar desde un ministerio con personas sordas es una responsabilidad, pero también un lindo desafío. Me da mucha satisfacción ver el cambio que Dios produce en sus vidas, porque he visto personas tristes, personas sin propósito, sin deseo, sin futuro, pero al trabajar con ellos he visto el cambio que solamente Dios puede hacer en las vidas de las personas. Cuando toca su corazón y sobre todo sentirse amado y digno de ser amado y no que es una persona fallida o que es una maldición en la familia o que es una persona, ¿verdad?, con menos de segunda categoría, por decirlo. Al ver eso, la aceptación que ellos tienen, del reconocer el amor de Dios en su vida y también a partir de ahí ver reconciliaciones de ellos mismos con sus padres, con sus familias. Y eso es un milagro, que experimentar y ver todo esto, eso da una satisfacción muy grande. El trabajo pastoral con personas sordas es mucho más intenso, ya que con ellos es necesario redoblar esfuerzos para que puedan comprender el verdadero significado de las buenas noticias de Jesús. Se calcula, ¿verdad? Se dice que una persona sorda lleva el trabajo pastoral de 12 personas oyentes, lo que involucraría todo el trabajo, todo en cuanto a la problemática familiar, social, económica que lleva y cuánto uno tiene que trabajar con una sola persona. La Iglesia Bautista de Sordos posee 3 templos más luego de Areguá en diferentes ciudades, como en Asunción, Limpio y San Lorenzo. Se proyectan construir un centro educativo para sordos, además de seguir desarrollando los proyectos que apoyan, como la traducción de la Biblia, el centro de alfabetización y el proyecto de materiales audiovisuales para ellos. Y ahora aquí en Noticiero Cristiano llegó el momento de compartir con ustedes las noticias internacionales y para eso ya hacemos un contacto con nuestra compañera Patricia Ginzo. Buen día, Patricia. Gracias, Mavi. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. Un suboficial de la Policía Nacional en la zona de Lima, Perú, se considera un soldado de Cristo y combate al crimen con la Biblia en la mano. No solo defiende a la población civil, sino que ayuda a los delincuentes a reintegrarse a la sociedad. Es el suboficial de la policía Gustavo Castillo Colchado.
de 47 años. El custodio es predicador en una iglesia denominada Misión Evangélica Pentecostés, en un populoso barrio en el distrito de San Juan, en la Gran Lima. Los miembros de la iglesia escuchan con mucha atención al policía predicador, quien tiene que hacer un enorme esfuerzo y desgaste físico para cruzar los cerros y llevar un mensaje de esperanza a la congregación. Fui alcohólico, fumaba 40 cigarrillos diarios, practicaba la brujería, mi hogar era un desastre, pero Dios me restauró hace 14 años. Mi vida cambió radicalmente y ahora sé que las personas con problemas profundos jamás fueron abrazadas. Pero les digo que Dios los cobija a todos por igual, nos dice el policía Castillo. Castillo comparte el mensaje del Evangelio a jóvenes pandilleros inmersos en la delincuencia y la drogadicción, alejándolos de este mundo oscuro para enseñarles el camino a la vida en Jesucristo. Loable labor de este policía. Y el actor Jim Caviezel, que interpretó el papel de Jesucristo en la película dirigida por Mel Gibson en el año 2004, La Pasión de Cristo, aseguró que interpretar ese papel arruinó su carrera como actor. Caviezel, de 42 años, dijo durante una entrevista a Daily Mail que no se arrepiente de la elección que hizo y volvería a hacerlo todo de nuevo. Hacer este papel con Mel Gibson destruyó mi carrera, pero no me arrepiento de nada. En cambio, esa oportunidad ha fortalecido mi fe, reveló el actor. Según el actor, quien participó en solo 8 producciones desde el 2004, año en que se estrenó la película La Pasión de Cristo, su participación motivó represalias por parte de otros productores de Hollywood, que lo excluyeron de realizar nuevas películas. Gibson me había advertido que sería difícil. Según el actor, la culpa recae sobre las controvertidas declaraciones de Mel Gibson, que se le ha tildado de antisemita y esto me ha afectado. Muchos medios me atacaron por haber participado en la película. La Liga Antidifamación Judía me ha clasificado como antisemita por haber aceptado el papel. Gibson también me lo había advertido, dijo el actor, quien afirma haber tomado la decisión de participar en La Pasión de Cristo consciente de los riesgos. Y la miniserie La Biblia, transmitida por History Channel, ahora se convierte en un juego de Facebook. El nombre de este juego es Light the Way the Bible, que en español significa Luz del Camino, la Biblia. En este juego, los jugadores buscan objetos escondidos, resuelven rompecabezas y encuentran diferencias en las comparaciones de escenas. Pueden llevar la cuenta y compartir su progreso. El juego cuenta con ilustraciones de historias bíblicas, con imágenes y músicas de la serie La Biblia. Este juego es el tercer juego bíblico en Facebook y pronto se lanzará como el primer juego bíblico creado para los iPad y la plataforma iPhone. Los Light Side Games claramente comparten nuestra pasión por contar historias de la Biblia, todavía de manera precisa, dijo Mark Warner, productor de la serie La Biblia. Lightside Games es el socio perfecto para crear un juego para tabletas que puede usar la familia, basado en nuestra serie La Biblia. Lightside Games es conocido porque han sido pioneros en juegos bíblicos en Facebook. El primero fue el viaje de Moisés, el segundo el viaje de Jesús. Ambos juegos han atraído cerca de 5 millones de jugadores en Facebook. Y el sueño de todo artista sin duda es ser reconocido por su público. Más de una persona ya conoce la temporada American Idol, donde miles de personas de todo el mundo compiten para tener un lugar especial dentro de la fama. En esta temporada número 12, 8 cristianos son los principales protagonistas. Para sorpresa de muchos, en la temporada 12 de American Idol, de los 10 finalistas, 8 son cristianos. Ninguno de ellos se ha avergonzado en compartir su fe en American Idol, como lo ha hecho Angie Miller, quien a menudo publica tweets acerca de su fe. La iglesia no es el único lugar para adorar, escuchar y pasar tiempo con Dios. Eso debe ocurrir sobre nuestra vida diaria, publicó la cantante. Miller se convirtió en una favorita de los fans después de cantar una canción de adoración original llamada You Set Me Free, Tú me hiciste libre, durante las audiciones de Hollywood. Los jueces quedaron impresionados por la actuación de Miller, en especial la juez Mariah Carey, quien más tarde dijo que se le puso la piel de gallina y la había dejado bañada en lágrimas tras escuchar la interpretación de Miller. El finalista Finch Curtis Jr. logró que el público de American Idol alabara a Dios después de su interpretación.
con la música Yo creo que puedo volar. Fue tan grande el impacto que recibió una ovación de pie por parte de los jueces y el público. El juez Keith Urban fue movido por el desempeño conmovedor de Finch, quien es un cantante de gospel y líder de alabanza. El bien y la luz, lo piadoso y entero, usted tiene tanta esperanza y nosotros necesitamos eso. Gracias, dijo Urban. Si bien es cierto que estos concursantes están tratando de ser la próxima gran estrella americana, pero parecen estar basados en algo más grande que el espectáculo y la voz. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento Internacionales en el Noticiero Cristiano. Volvemos contigo, Mavi. Gracias, Patricia. Y la producción del Noticiero Cristiano nuevamente decidió salir a las calles con las cámaras para ver cuánto saben acerca de la Biblia. La pregunta de la semana, ¿qué es el pecado? Escuchamos algunas de las respuestas. El pecado yo creo que es lo único que te separa de Dios. O sea, es el detonante que hace que, o sea, tu actuar sea lo que no le gusta a Dios. Es es algo con lo que todo el mundo nace, y con lo que de verdad tiene que arrepentirse para llegar a Dios, por medio de el único que puede hacer eso. Y estamos entrando en la recta final de un importante día para todos los paraguayos, el día en que elegimos al próximo presidente de la República. A lo largo de los programas, 5 programas específicamente, estuvimos compartiendo con ustedes mensajes especiales acerca de este tema, reflexiones hechas por el pastor Víctor Val acerca de cómo elegir al próximo presidente de la República. Hoy les mostramos la última parte de esta serie muy interesante que estuvo compartiendo con nosotros el pastor Víctor Val en nuestro editorial del día de hoy. El tema se busca presidente. Se sigue buscando presidente. El comentario de hoy será mi última reflexión acerca del perfil de un candidato electivo. Las elecciones generales están a la vuelta y la decisión del electorado será la palabra final. A nosotros nos toca decidir quién o quiénes deben gobernar al país durante los siguientes 5 años. Quiero leer una vez más lo que he llamado la ley del rey. El rey no deberá tener muchos caballos. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. No debe acumular para sí demasiado oro y plata. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerla todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios y su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creerá superior a sus compatriotas. Ya hemos reflexionado acerca del significado de acumular poder, oro y plata, de tener muchas mujeres. Hoy nos toca preguntar, ¿qué es lo que lee un presidente de la República? En otras palabras, ¿de qué se nutre espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente un gobernante? El famoso coach y escritor Stephen Covey relata la historia de un joven leñador que se integró a un equipo de trabajo que estaba talando árboles. Durante su primer día de trabajo arduamente y como resultado taló muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero. Sin embargo, su producción fue menor que la del primer día. Durante el tercer día, se propuso mejorar su producción del día anterior. Golpeó con furia el hacha contra los árboles, pero sus resultados fueron peores que los días anteriores. Y así ocurrió a lo largo de toda la semana. Su producción decrecía cada día. Entonces el jefe, al ver que los resultados del joven leñador día a día empeoraban, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven leñador respondió, no he tenido tiempo de hacerlo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Covey también habla de afilar la sierra. Lo llama un hábito de efectividad.
es el hábito que nos permite un mejoramiento personal en la dimensión física, mental, socioemocional y espiritual. Significa tener un programa balanceado para la renovación personal. Personas muy ocupadas creen que no tienen tiempo para hacer un alto en el camino de su vida. Y la falta de una apropiada renovación personal puede tener un elevado costo para la persona misma y también para quienes son afectados por su liderazgo. Cada gobernante se encuentra ante este desafío de desarrollar un hábito de lectura, estudio y reflexión, el hábito de afilar el hacha. Es interesante que en la ley del rey se aconseja practicar justamente este hábito. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerlo todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios. Y su corazón no se elevará sobre sus hermanos, no se creerá superior a sus compatriotas. Si alguien dice que no le gusta leer en la Biblia, esto todavía no es excusa para no practicar el hábito de afilar la sierra. Hay muchos libros muy buenos que puede leer. Habiendo dicho esto, sin embargo, alentaría a todos los gobernantes tener una Biblia y desarrollar el hábito de una lectura diaria. Definitivamente son sorprendentes las consecuencias de la lectura regular de la Biblia que se señala en la ley del rey. Primero, el gobernante aprenderá a temer a Dios. ¿Cuánto hace falta el temor de Dios de los políticos? La más clara señal de la falta de temor a Dios es cuando un gobernante se cree todopoderoso e irreemplazable. Cuando actúa como si no tuviera que rendir cuenta a nadie, cuando dice, yo no me arrepiento de nada, cuando da señales de prepotencia, cuando confía en el poder del dinero, cuando se olvida que su poder le ha sido prestado por cierto tiempo nada más. Quien con sinceridad lee la Biblia en forma regular, aprenderá a tomar en serio a Dios como el Todopoderoso, como el Señor sobre la vida y la muerte, como el Dios ante quien todos tendremos que rendir cuenta alguna vez. La segunda consecuencia es interesantísima. Dice, su corazón no se elevará sobre sus hermanos, no se creerá superior a sus compatriotas. ¿Cuántas veces ya lo hemos visto? No solamente en la vida de un presidente, también en la vida de un gerente, de un padre de familia, de un esposo. La soberbia arruina todo. La soberbia arruina en primer lugar las buenas relaciones humanas. La soberbia también arruina el buen rendimiento. Mejor dicho, la soberbia le hace ciego al ser humano. Ya no puede ver con claridad. Ya no puede ver al colaborador por lo que es. Ya no puede ver al ser humano en su plena dignidad. Ya se olvida de su tarea como gobernante. Ya se concentra en mirarse en el espejo para admirar su diabólica soberbia. Se ha enfermado de una ceguera selectiva. No obstante, la lectura de la palabra de Dios es la mejor prevención de esta ceguera en la soberbia. Mi estimado amigo, si tú eres una figura pública, te invito a desarrollar el hábito de afilar tu hacha. Te pido que te protejas a ti mismo de la ceguera que proviene de la soberbia. ¿Alguna vez te preguntaste a ti mismo, ¿con qué estoy nutriendo mi corazón y mi mente para seguir siendo una persona agradable y también un buen siervo público? Si tú eres un elector, fíjate en la vida privada de los candidatos. Intente averiguar si tiene el hábito de afilar su hacha. Intente descubrir de qué se nutren los candidatos. Si no tiene el hábito de una renovación personal a través de la lectura, el estudio y la reflexión, no vote por él ni por ella. No podrá servir como debe. Posiblemente se volverá arrogante. Y no olvides, tú también necesitas afilar tu hacha.
Gracias, Pastor Víctor Val, por estas hermosísimas y sabias palabras. Y esperamos aquí desde el Noticiero Cristiano que todas estas reflexiones les hayan servido a ustedes para tomar o hacer una buena elección el próximo 21 de abril. Y cambiamos ahora de tema porque llegó el momento de hablar de los deportes y para eso ya estamos con Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos el testimonio de Hugo Santander. Él es un futbolista cristiano que desde muy niño comenzó su carrera de futbolista. Por el camino conoció a Dios. Veamos este informe. Hugo Santander juega desde los 8 años, inició en el Sportivo Luqueño y permaneció en respectivo club por alrededor de 14 años, ya que su vida giraba en torno al fútbol, no cayó en vicios de ningún tipo, sin embargo otras cosas no tan productivas ocuparon su mente. A los 16 años recibió a Jesús tras visitar un culto especial del Centro Familiar de Adoración. Y ahí fue donde recibí cuando tenía 16 años. 16 años tenía cuando recibí al Señor. Me daba cuenta de verdad que necesitaba de Él, tanto para cumplir mi sueño de ser futbolista como para que Él me ayude espiritualmente. El tema de la fiesta, por ejemplo, así, o sea, para mí siempre fue muy fácil. Porque yo ya tenía esa costumbre de no irme a farrear, por ejemplo. Cuando tenía 15, 14, casi no farreaba. En ese sentido, ¿verdad? Pero después del tema futbolístico yo siempre digo y le digo a mis amigos que si no era por Dios yo no iba a aguantar estar todavía jugando fútbol y quién sabe. Y tengo una experiencia personal que sabe que le iba a estar embarazando a otra chica, ¿verdad? Ya tocando un poco de vida privada por la vida que yo llevaba antes de los 16 años, ¿verdad? Y jamás iba a estar jugando fútbol, estoy seguro que no. Iba a jugar fútbol y no iba a tener una vida así normal. Yo creo que sí, o sea, no se hizo más fácil, pero se hizo más, o sea, Dios se hizo más fuerte en mi vida y me ayudó realmente a aguantar todo. Destaca Hugo Santander que en sus comienzos el dedicarse al deporte no le resultó tan sencillo, porque conlleva perseverancia y dedicación, a más de ser adolescente. Sin embargo, afirma que solo pudo conseguir sus metas con Dios, a pesar de que en ocasiones cometía errores. Él me ayudó, él sin duda fue la fuerza que yo necesitaba en ese momento y hasta ahora para poder seguir mi sueño de ser futbolista profesional. Este joven es líder en el Ministerio de Niños de la Iglesia Casa de Gracia. A futuro sueña con desempeñarse profesionalmente en la Liga Inglesa. El futbolista anima a todos los jóvenes a confiar plenamente en Dios. Que depositen en Dios sus sueños y que luchen por eso, que no dejen de soñar, porque el fuego del sueño, o sea, cuando vos tenés un sueño y eso se hace poderoso, yo creo que es lo principal para poder cumplir eso. Que no se desanimen. La Fundación de Atletas Cristianos de Venezuela dictó un curso de béisbol para niños. Veamos este informe. Fundación Venezolana de Atletas Cristianos realizó clínica deportiva de béisbol. Las escuelas de béisbol San Diego, Magallanes y La Cumaca estuvieron presentes a fin de dictar una espléndida clase de béisbol de la mano de Erasmo Brito. Cuando juegas pelota, la mayoría de nosotros lleva esa pasión por dentro y cuando ya uno se da cuenta que no puedes rendir en el deporte, entonces a ese tiempo se lo empiezas a dedicar a los niños, para que ellos también se conviertan en buenos deportistas y ejemplares ciudadanos, expresó Brito, quien además acotó que es necesario que los niños practiquen algún deporte para sembrarle valores desde pequeños. El buen deportista se convierte en un buen ciudadano. En la actividad también se encontraba el director de la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos, Alexis Rodríguez, quien informó que dicha institución se encarga de rescatar a niños y jóvenes que están sumergidos en el alcohol y las drogas. También trabajan con atletas que se van formando en diferentes categorías en varias disciplinas como el fútbol, béisbol, karate, etc. Rodríguez comentó que la idea de la fundación es transformar el hogar, la familia, llevar el mensaje de que la vida con Dios es distinta. Estos valores son transmitidos a los niños y ellos a su vez modifican su vida, conducta y actitud, incitándolos a ser mejores deportistas, atletas de alto rendimiento e incluso a convertirse en jugadores profesionales. Ambos informes coincidieron en que el deporte aleja de los vicios, de las drogas y del mal camino.
Eso es muy bueno para demostrar, obviamente, que el mejor camino para entrar a los niños es el deporte, es llevarlo por el camino de Dios. Muchísimas gracias, Víctor, por estas informaciones que compartiste con nosotros, y nosotros volvemos a Exteriores para compartir con ustedes más acerca de nuestra encuesta de la semana, porque tuvimos más respuestas de nuestra pregunta, que es ¿qué es el pecado? Veamos alguna de ellas. Yo creo que el pecado es el estado de independencia del hombre con respecto a Dios. Es una declaración de independencia con respecto a Dios, como dije. Es lo que nos separa de Él, y creo que solamente por Jesús podemos ser limpios del pecado. Y hace pocos días tuvimos el privilegio de tener en el Paraguay a un cantautor puertorriqueño que ha impactado miles de vidas alrededor del mundo. Hablamos de Samuel Hernández, que estuvo en nuestro país presentando el siguiente tema: inyección de fe para la familia. Y también fueron impactadas miles de vidas por el amor de Dios. Samuel Hernández es cantante puertorriqueño, estudió contabilidad y marketing, pero Dios le tenía preparado otra cosa y le sirve al Señor desde hace más de 15 años a través de su ministerio. En la parte espiritual hemos alcanzado más de 500,000 de personas para Cristo. En los conciertos nuestros se suelta la palabra profética y palabra, predicamos también la palabra en los conciertos. Tenemos 8 producciones, temas de alabanza, oración, unción, poder y gloria. En la parte profesional las producciones han llegado a los Grammy Latinos, los premios Billboard, a hacer la primera música hispana a nivel mundial en que está el número 1 en una emisora comercial que no es cristiana, y eso impacta bastante, porque siendo una música cristiana impacta a lo secular, y también impacta el hecho de que no solamente cantamos, sino que se manifiestan los milagros en las actividades. Hemos visto todo tipo de milagros: parapléjicos levantados, SIDA sanado, cáncer que Dios ha sanado, testimonios innumerables de las cosas que Dios ha hecho, porque Él es el que hace los milagros. Samuel Hernández visitó por segunda vez nuestro país para dar un concierto denominado Inyección de Fe. Siempre que iba a los programas de televisión como este, la gente decía: ahí viene Samuel con una inyección de fe. Cuando me invitaban a los sitios cristianos y seculares, decían: ahí viene Samuel con una inyección de fe. Las alabanzas que me dio, las visitas a los que hacemos a los hospitales, a los enfermos, ver cómo abrazamos a la gente en los conciertos, cómo la gente se llenaba de fe. La gente me fue marcando con esa palabra: ahí viene Samuel con una inyección de fe. Cuando Dios me da las alabanzas de este nuevo disco, me di cuenta que en resumen es eso: es una inyección de fe que la gente va a recibir cuando escuche la música. Y entonces yo creo que muchos virus espirituales hay que combatirlos con una inyección de fe. Y aquí todo el equipo de Noticiero Cristiano quiere estar en contacto contigo todos los días. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestro Facebook, Noticiero Cristiano. Si todavía no nos estás siguiendo, lo puedes hacer. Entonces nos buscas Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí ya puedes compartir con nosotros todos tus mensajes, sugerencias, comentarios al respecto del programa, o algún testimonio que quieran compartir con nosotros. También lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Noticiero Cristiano. Ahí también vas a encontrar toda la noticia del ámbito nacional e internacional del ámbito cristiano, y también el resumen del Noticiero Cristiano. Así que si te perdiste de algo en el día de hoy, lo vas a poder tener a lo largo de la semana ahí en el Facebook del Noticiero Cristiano. Así que no pierdas más tiempo, te invitamos a seguirnos entonces en el Facebook Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya compartimos contigo a lo largo de la semana. Y durante toda la programación estuvimos compartiendo con ustedes algunas de las respuestas de nuestra encuesta de la semana, que tuvo como pregunta principal: ¿qué es el pecado? Pero ¿querés saber qué realmente significa o qué es el pecado? Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto el pastor Ricardo Friesen. El pecado en realidad es errar el blanco o errar la meta que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. También se podría describir que el pecado es infringir la ley de Dios. Dios puso una ley para que sea respetada, para que no sea transgredida. Nosotros queremos responder a lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero si no lo podemos hacer, estamos pecando. El pecado también es todo aquello que no agrada al Señor, o las cosas que suceden en nuestro corazón que no son del agrado de Dios.
Así también podemos decir que el pecado surge a partir de la ley de Dios. Al expresar la ley Dios en la Biblia, nosotros podemos identificar qué cosas son pecado y qué cosas no lo son. Tal es así que en el Antiguo Testamento eso era muy claro, había una ley escrita, detalladamente la gente sabía qué cosas podían hacer y qué cosas no debían hacer. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo que se añade. Primero, la calidad de enseñanza, de cómo Jesús expresa la ley, porque Él va más allá de una ley de conducta, sino que Él va hacia una ley de un corazón convertido. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que se añade, que es la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de juicio, de justicia, y nos guía a toda verdad. Así que el Espíritu Santo va a ser el detonador para entender aquellas cosas que yo puedo llegar a hacer, que a lo mejor no está netamente escrito en la Biblia o no lo encuentro así, pero me doy cuenta que el Espíritu Santo me inquieta y me lleva a un arrepentimiento para darme cuenta que es pecado lo que estoy haciendo. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y que hemos sido por ese pecado separados de la presencia de Dios, destituido de la presencia de Dios. Así que el ser humano es pecador. Él es pecador y está separado de la presencia de Dios. También la palabra dice que la paga del pecado, el precio, el sueldo de haber pecado es la misma muerte. La paga del pecado es la muerte, mientras que el don de la dádiva, de la salvación de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y se vienen eventos muy interesantes para los próximos días, así que toma nota de nuestra agenda de actividades. El viernes 5 de abril a partir de las 19 horas y el sábado 6 de abril hasta las 7 de la mañana se realizará la maratón de oración por las futuras autoridades de nuestra nación en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. Para mayor información puede escribir al correo maraton@jesusresponde.com o llamar al 021-963-565. La oración es una causa nacional. El Centro Familiar de Adoración invita a ser parte de esta gran puesta en escena, un teatro preparado especialmente para la Semana Santa, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz y celebrando su resurrección. El sábado 30 de marzo a las 18 horas y el domingo 31 a las 10 horas y 19 horas en el auditorio de la iglesia. Llegamos al final del Noticiero Cristiano. Queremos agradecerte por compartir con nosotros esta 1 hora de programación. Gracias por quedarte con nosotros. Pero queremos aprovechar la ocasión para hacerte una invitación muy especial. ¿Querés ser parte de una iglesia? Hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir ministración, vas a poder recibir palabra de Dios que va a edificar tu vida. Ahí vas a encontrar también a hermanos que van a estar sosteniéndote en este camino, que no va a ser fácil, pero de la mano de Dios lo puedes conseguir todo. Nosotros te contamos muchos testimonios acerca de cómo Dios sostiene la vida de las personas que le siguen. Así que te invitamos a ser parte de esta gran familia de cristianos donde vas a poder recibir del amor de Dios todos los días. Te agradecemos por compartir con nosotros el Noticiero Cristiano. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 7:30 de la mañana, para compartir con nosotros toda la información del ámbito cristiano. Que tengas una muy buena semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.